Bueno, yo soy Alberto Hernández, soy dibujante de cómic, soy como un padre normal, lo que pasa es que su trabajo es dibujar cómic. Puedes poner a Alejandro. Alejandro me va a acompañar en el viaje y él va a ser la persona que se encargue de pasar la diapositiva. He traído una serie de imágenes más o menos para explicarles un poco cómo trabajo yo y por dónde empiezo a trabajar, ¿vale? Pasa la primera, sí. Este, este soy yo cuando me enfadaba, ya no me enfado casi nunca, pero es una forma que tengo de presentar para romper el hielo en los colegios y tal. Funciona perfectamente. Aquí a lo mejor no por el tema de... Pero la siguiente, por favor. Y bueno, este señor soy yo. Yo trabajo haciendo cómic para otros países, para Estados Unidos, para Francia, para Bélgica. Me muevo en varios mercados y como digo, esos son los que con lo que lleno la nevera, ¿no? Y de vez en cuando tengo algo de tiempo, pues me dedico a hacer proyectos propios y en este caso Isaco es esa, parte de esa premisa, de desarrollar un personaje nuevo que se mueve en un entorno real, pero es una ficción, ¿vale? Pasamos a la gente más. Isaco, y lo llamamos así, Isaco y sus aventuras. E Isaco es el nombre de un aborigen, de un niño aborigen que vive en el yacimiento de la fortaleza de Santa Lucía y está en el yacimiento entre los siglos X y XI, que es cuando se estima que hubo el asentamiento en ese lugar, ¿no? Y ese lugar para mí es mágico, puedes pasar si quieres. Este lugar, ahí hay una fortaleza, está la fortaleza pequeña, la fortaleza grande y la mediana, y también hay un centro, un museo de la fortaleza, que es el que lleva la persona con la que he desarrollado este proyecto, que es Marcos Moreno Benítez, que es el director del Museo de la Fortaleza. Como pueden ver, es un sitio súper especial, mágico, parecen esculturas gigantes, puede aparecerte King Kong o un reptil enorme en cualquier momento. Y a mí ese lugar fue el que me inspiró a desarrollar la historia de Isaco, ¿no? Pasa a la siguiente. Y aquí se puede ver el pequeño museo que tienen allí, pequeño pero muy importante, que es donde colocan todas las cosas que han investigado y que han encontrado en la fortaleza, ¿vale? Entonces pasamos y les explico. ¿Se ve bien? No se ve muy bien, ¿no? ¿Se ve algo? Bueno, cuando empiezo a desarrollar el cómic, lo primero que hago es pensar en los personajes, ¿vale? Entonces, cuando empiezo a crear los personajes, prácticamente todos los dibujantes tenemos al lado de la mesa de dibujo una especie de pequeño espejo donde hacemos muecas o gestos y copio directamente de mi expresión, de mi cara, copio más o menos las expresiones del personaje para trasladarlas al dibujo, ¿no? Entonces aquí ven los primeros borradores de esa especie de gestos que desarrollo para crear el personaje. Después empiezo a moverlo, empiezo a utilizar y a meter más elementos para ver cómo funciona el personaje dentro de ese entorno, ¿no? Dentro de ese espacio que quiero crear, ¿no? Ese lugar fantástico, como digo antes, muy basado en una ficción, ¿no? Sigo creando más personajes, como pueden ver, cada uno de los personajes se diferencia del resto, intento crear volúmenes, porque todo esto parte de, ¿sabe lo que son las figuras geométricas? ¿Sabe alguien decirme una figura geométrica? Ahí está, círculo. Pues otra. Muy bien, pues cuadrado, perfecto, triángulo. Suficiente. Pues con todos esos elementos yo creo lo que es una estructura del personaje. Entonces, como Isaco tiene ese tamaño, tiene esa proporción, creo personajes completamente distintos para que uno los pueda diferenciar solamente al primer golpe de vista, pueda separarlos, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Después, cuando ya tengo el personaje más o menos creado y pensado, es cuando empiezo ya a utilizar un grafismo muy concreto, muy cercano para contar la historia que quiero contar, que es una historia dedicada o dirigida a un grupo de entre 6 y 12 años para niños. Entonces tienen que estar, como digo, con mucho color, con muy pocas aristas, todos son elementos circulares, con un grosor determinado en la línea, muy especial. Y con eso ya, cuando tengo este personaje, es cuando empiezo a jugar con él. Y es cuando empieza lo divertido. Pasa la siguiente.
que es cuando ya puedo hacer tontadas así como estas, que lo pongo ya a hacer travesuras, a jugar con otros elementos, lo lleno de color y empiezo a diferenciar los espacios donde va a utilizarse el personaje. Podemos poner otro ejemplo muy similar de otro personaje completamente distinto. ¿Quién sabe quién es esa? Exacto, la abuela. Pues esa es la abuela. Entonces, ese es el primer borrador que yo realizo y se lo enseño al editor. Y si al editor le gusta, y a mí también, y se lo enseño a unos cuantos niños que conocemos y funciona, pues ya está, no hay más que hablar. Entonces, el siguiente paso es llevar este dibujo muy sencillo a un dibujo más elaborado, como dije antes, con un contorno negro que lo enmarque para poder colorearlo, ¿no? Que sería así. Aquí ya está el dibujo completamente acabado. He utilizado una serie de pequeñas piedras para acercarlo al terreno, le doy sombras, etc. Y le coloco la luz donde creo conveniente para realzar el personaje. Y así es como se crean los personajes. Entonces tenemos que tenemos que ser como 10 personajes, tenemos que conseguir que cada personaje se diferencie del resto. Y eso es una cosa complicada, pero súper divertida. Súper divertida. Pasemos al siguiente. Y cuando ya tengo todo esto, el siguiente personaje son los paisajes. Los paisajes son un personaje más dentro del entorno, ¿no? Dentro del lugar donde quiero mover y donde quiero desarrollar la historia, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la historia del primer personaje es que Hisako va a una cueva un poco peligrosa y allí conoce a otro personaje que es también muy importante. Entonces, con estos colores, más o menos identifico el lugar donde me quiero mover, que es en Santa Lucía, ¿no? Aquí en Gran Canaria. ¿Saben dónde están? ¿Alguien ha ido a la fortaleza? Muy bien. Pues en la fortaleza, si preguntan por Hisako, seguro que les dice dónde están. Y ahora les voy a explicar, después de esto, les voy a explicar cómo desarrollo yo una página. ¿De dónde parte una página? En realidad, al principio siempre se elabora un guión, que es una descripción de lo que quiero contar. Pero yo, como soy el autor del trabajo y soy dibujante también, pues lo que hago es desarrollar la página como yo quiero que debe funcionar. Y entonces eso no sé si se verá, pero bueno, con unos dibujos bastante sencillos, en una libreta de cuadritos normal. No te preocupes, no. Bueno, pues en una libreta de cuadritos normal, pues entonces desarrollo la página. ¿Ven la página? ¿Cómo está? Con un dibujo muy sencillo, muy esquemático, en azul. Y entonces introduzco ahí, en esas viñetas, que son los recuadros estos que están situados ahí en la página, introduzco unos pequeños diálogos que no son definitivos, pero son los que me van a dar pie para crear el diálogo final. Pasa así. En una de las primeras imágenes, al principio, había un detalle que era importante rescatar del lugar. Es decir, este trabajo lo hago con arqueólogos y historiadores de aquí de las islas, ¿no? Entonces, hay elementos que tienen que salir y tienen que ser elementos que respeten en lo posible, que sean muy parecidos a la imagen real. Y entonces estas son imágenes que me pasan los arqueólogos para que yo de alguna forma las haga iguales para que el sitio sea reconocido. Y ustedes cuando vayan a la fortaleza, vean la cueva esta y dicen, escucha, si aquí estuvo Hisako. Pues eso. Entonces yo esto después lo traslado a la página. ¿Y qué hago? Pasa así. Hago el dibujo un poquito más definido, ya no es un boceto sencillo, muy sencillo, sino es una cosa un poquito más detallada. Intento que se parezcan a los personajes como tienen que ser, que es una de las cosas complicadas de hacer un cómic, que todos los personajes, por ejemplo, Hisako, tienen que parecerse siempre en la historia. No puede ser un Hisako dibujado de una manera y otro dibujado de otra. Tiene que ser el mismo. Y eso se consigue con tiempo, dedicación, disciplina y muchísimas cosas más. Cuando yo tengo esta página, después la entinto, que es dibujarla con tinta. Yo trabajo digital, yo trabajo con una tableta digital, y entonces lo único que hago es, cojo el lápiz, lo escaneo, y sobre ese lápiz trabajo. Entonces ya tengo la tinta preparada, y entonces ahí, pasa la siguiente, le doy sombra. Eso significa que yo de alguna forma decido de dónde viene la luz. Porque la luz proyecta la sombra, ¿no?
Vemos la sombra a través de la luz. Entonces, con esas sombras que tengo ya ahí, ya puedo empezar a colorear. Pasamos a la siguiente. Y aquí estaría con el color y los efectos, ¿no? Efectos de la lluvia, etcétera, y tal. Y después desarrollo los textos y se los paso a un señor o a una señora, en este caso un señor, que se encarga de colocar los bocadillos. Los bocadillos son donde van dentro los diálogos y aparecen así. Y esto sería una página terminada. ¿Ven el proceso cómo es? Al principio hay que dibujar mal, después hay que dibujar mejor, y después hay que colorear, y después pasárselo a esta gente para que meta todos los bocadillos y los textos. Una página, otra página. Esta es una página del segundo número que era un poquito más complicada, porque ocurren dos cosas al mismo tiempo. Y en un cómic hacer eso es algo más difícil. Entonces, mientras Isako está huyendo de, no sé, sabe exactamente qué, la niña está preparándose con una piedra para lanzársela. Y el final es lo que pasa, ¿no? El sonido este de la onomatopeya que pone ahí, que es una onomatopeya muy super canaria, que es train. Pasa lo siguiente. Paso, como hice antes, pase todo eso a un dibujo mucho más. Ah, la tienes ahí, sí. Paso, sí, sí, sí. Ahora la enseño, ahora la enseño. Hago eso con un dibujo más definido, intentando que todos los personajes se parezcan, los personajes que salen se parezcan, metiendo algún gas visual de ese señor que está ahí vistiéndose y cuando pasa el personaje lo pilla a punto de vestirse, etc. Eso ya lo coloreo. ¿Ven la secuencia cómo sigue? ¿Ven el recuadro este final donde antes aparecía la onomatopeya? Pues lo quité. Puse solamente no puse la onomatopeya y solamente puse el sonido. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el efecto en nuestra cabeza es mucho más potente que el poner la onomatopeya ahí. Si quieres poner una onomatopeya, mides, de alguna forma estás diciendo el espacio que va a ocupar, pero cuando te la tienes que imaginar es completamente distinta. Es más, yo qué sé, cualquier cosa así. Entonces, aquí faltan los bocadillos. Y entonces aquí se le ocurrió a Marcos Moreno utilizar, porque aquí el personaje de la niña, de Elena, cuenta del 1 al 10. Y por lo visto hay los números tienen nombre dentro del alfabeto aborigen, ¿no? Entonces los utilizamos y los colocamos ahí, con lo que hacemos varias cosas. Contamos una cosa divertida que está pasando en un lugar que podemos conocer y al mismo tiempo explicamos un poco de nuestros orígenes, hablamos un poquito por encima de nuestra identidad, etc. Pase la siguiente. Otra más. Aquí vamos a ir más rápido. Ven, trabajo en azul porque habitualmente en la animación, en los dibujos animados, se utilizan los lápices azules y los rojos porque después cuando se escanean se pueden borrar muy fácilmente en digital porque es un canal de color. Entonces eliminas el canal azul y desaparece completamente, con lo que no tienes que borrar. Antes yo me acuerdo que cuando dibujaba en blanco y negro, pues en lápiz y tal, te pasabas una hora borrando para borrar bien el lápiz. Eso ya no hace falta. Entonces, ¿tú lo sigues haciendo? Bueno, pues yo ya no. Entonces, eso lo hago todo en azul, con lo que sé que ya esa línea la puedo borrar definitivamente del dibujo. Pasamos a la siguiente imagen, la tinta completamente limpia, he metido más elementos, me he venido arriba y he colocado otras cosas. Como pueden ver, hay otros elementos importantes, aunque no lo parezca, ese cochino que está ahí, ese perro que está gruñendo a una especie de presa, etc. Son pequeños detalles que si la historia o los diálogos van por un lado, esos pequeños detalles hacen que la vista descanse, la vista y los niños se paren a mirar ese tipo de historia. Y aquí quedaría en color. Como pueden ver, así es como eran las casas de los aborígenes eran parecidas a esto, y el lugar este de la fortaleza, donde está la cueva, es un lugar que todavía hoy sigue existiendo y que se puede puede uno visitarlo, ¿vale? El siguiente. Y aquí les hice una especie de pequeña animación. Aproveché que una amiga mía, Herbie Kahn, que ella trabaja en Irlanda y para otras productoras de dibujos animados, pues venía para acá y le hice una serie de dibujos para que ella
hiciera un montaje de la animación para presentarlo como promoción. Bueno, más o menos han visto lo que yo hago. ¿Lo han entendido más o menos? ¿Tienen alguna pregunta importante que no sea muy complicada? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, que en tu casa tienes todos los líos. Tú eres de las mías. Muy bien, genial. Una pregunta muy importante. Es que los colores, como los colores normales, que tienes un lápiz de colores, que te viene un estuchito, pues en los programas de ordenador vienen ese estuchito, pero con los distintos tipos de tonos. Tú puedes incluso crear nuevos tonos e incluirlos a ese lugar que se llama paleta, como la paleta de los pintores. Pero en el digital tú puedes desarrollar esos colores y aumentarlos. Entonces te viene el rojo, los colores primarios. ¿Sabes cuáles son los colores primarios? Rojo, verde y amarillo. No, perdón, rojo, azul y amarillo. Rojo, azul y amarillo. Y con eso creamos un abanico enorme de colores, ¿vale? Entonces yo voy creando colores nuevos. Por ejemplo, tengo una carpeta que pone colores Isaco. Y entonces vienen los colores del personaje de Isaco, con lo que no tengo que estar buscando otra vez dónde están los colores de Isaco y todo el tinglado, sino voy a tiro hecho. Facilita, esa herramienta me hace las cosas mucho más sencillas, pero si lo pintaba, yo antes pintaba acuarela los cómics, ¿vale? Bueno, cuando Isaco estaba vivo, cuando tenía pelo, dice uno por ahí, una mala persona. Eh, pero claro, cuando el editor me decía, me gusta mucho, pero esta bandera no puede ser verde, tiene que ser roja. Pues entonces tú tenías que coger o cortar esa bandera y volverla a pintar o pintar la página entera. Con lo que ahora la herramienta digital nos facilita cambiar los tonos de color mucho más rápido y mucho más sencillo. ¿Vale? A ver, ¿cuándo saco el tercer? ¿Pero eso qué es? ¿Una amenaza? El tercer libro debería estar en octubre. Lo que pasa es que, como dije al principio, yo trabajo también para otros países y primero tengo que terminar una cosa en Estados Unidos, después otra en la península para una editorial que se llama Nuevo 9, que está en Madrid, y después presentar a Isaco. ¿Me dará tiempo? No lo sé. Por ahí estamos, en la batalla. ¿Alguna preguntita más? ¿Ninguna? Vale, perfecto. Yo les he traído dibujos hechos por mí, entintados por mí, los he puesto aquí, son de distintos personajes y vamos a ir, si los que quieran pintar, van a ir a sentarse ahí a pintar o a pintarlos y yo voy a estar con ustedes y les vamos y podemos ir hablando un poco por encima, cómo lo van a hacer, cómo se hace, si van a apretar fuerte o van a hacerlo suavecito, por si quieren probar, ¿eh? Ojo, no, si lo quieren hacer, perfecto, si no, no, ¿eh? ¿Vale? ¿No hay ninguna pregunta más? Ah, sí. Sí, los diálogos y los textos son míos, lo que pasa es que pasan una criba bastante importante. Eh, yo cuando los desarrollo, veo si funcionan, los veo en la página y después se lo paso a gente de mi confianza, de total confianza, entre ellos una filóloga, Noemí Padilla, una psicóloga, María Jesús Peña, y después se lo paso también a Antonio Becerra, a la mujer que vive conmigo, que es mi mujer casualmente, y a otras personas. Y después, si todo va bien, todo funciona, las palabras están bien escritas, los acentos y las comas están en su sitio, se lo enseño a unos cuantos niños, elegidos un poco así al azar. Y entonces ahí veo si realmente lo que yo quería, que es transmitir emociones, lo consigo. ¿Vale? Pues chicos, si quieren y no tienen ninguna pregunta más, se acercan aquí, yo me quitaré esto, ¿verdad? Y... No, no, esto no es una carrera, ¿eh? No, hay hojas para todo, ¿eh? Venga, no, no, venga, despacito, despacito, mira, así, mira, así, mira. Paz, 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 paz. Aquí tienen los lápices de colores, los lápices de colores.